Chicos, ¿cómo están? Buenos días. El día de hoy vamos a continuar con el desarrollo del tema número uno, que lleva por título Ángulos entre rectas paralelas. Bien, en este capítulo vamos a estudiar acerca de los ángulos que se determinan con las rectas paralelas y vamos a ver dos propiedades, ¿no? Una de las propiedades es, por ejemplo, que se lo conoce con el método zigzag, por ejemplo. Si nosotros observamos en el gráfico que tenemos los ángulos X y el ángulo alfa y teta, ¿no? Por ejemplo, en este caso para el ángulo X, ahí tenemos, por ejemplo, una medida angular que está orientada hacia un lado y los otros ángulos están tanto a la derecha como a la izquierda, ¿no? Cuando se cumple esta propiedad es que el ángulo X va a ser igual a la suma de estos dos ángulos que están observando. Ya sea en este caso que la abertura de este ángulo esté, por ejemplo, en este sentido, o también pueda darse el caso que la abertura del ángulo debe estar hacia el otro lado, ¿cierto? Cualquiera de esos dos casos. En el caso del ángulo Y, se va a determinar como la suma de W más beta. Ya, de esa manera. Siempre los ángulos que están orientados hacia un lado va a ser igual al valor de Y. Puede ser tanto para la derecha como a la izquierda. Ahora, en cuanto a la propiedad número 2, que se le conoce como la propiedad del trueno o del rayo, es que los ángulos, por ejemplo, los voy a señalar, ¿ya? Por ejemplo, tenemos aquí el ángulo X, ahí está, el ángulo X, tenemos la abertura de un ángulo que está en el lado izquierdo, ¿cierto? Ahí está, por ejemplo. Tenemos el ángulo X, aquí tenemos el ángulo y aquí tenemos el ángulo Z. Entonces, la suma de esos tres ángulos, ahí está, va a ser igual a la suma de los otros tres ángulos que están también hacia el otro extremo, ¿no? Hacia la izquierda. Sería alfa, beta y el otro ángulo, ¿no? Alfa, beta y teta. Ahí quiero que ustedes se den cuenta sobre todo cómo es que los ángulos están orientados hacia un lado y hacia el otro lado. ¿Ya, chicos? Así ustedes se van a reconocer para poder, en este caso, sumar cuáles son los ángulos que debo de sumar de manera apropiada para poder calcular el valor de la incógnita, ¿ya? De esa forma. De ahí nosotros vamos a poder diferenciar. En el caso número 1 es más sencillo, ¿no? Aquí sería cuando son ya varios ángulos, por ejemplo, alfa, beta y teta, acá en total habrían 6 ángulos, ¿no? 3 están orientados hacia un lado, a la derecha, y 3 hacia la izquierda, ¿no? Como estás observando en la figura. Bien, chicos, a ver, voy a resolver la pregunta número 1, de ahí vamos a ir participando con sus compañeros para que puedan resolver los demás ejercicios. Vamos con la pregunta número 1, por ejemplo. Miren. Aquí tengo el ángulo X, ¿ya? X. Y tenemos dos ángulos, un ángulo que mide 45 y el otro ángulo que mide 40, ¿cierto? Ahí está. Por lo tanto, el valor de X va a ser igual a la suma, ¿cierto? ¿Qué ángulos voy a sumar? 45 y 40. Voy El a 35 sumar más 40. 45 más 40, ¿cierto? 45 más 40 y la respuesta sería 85. 85 grados, ¿no? Facilito, ¿no? 85 grados. Sí. Muy bien, pueden tomar nota, por favor, de la pregunta número 1. Eso es nomás, Respuesta, profesor. eso nomás es Ya, profesor. ¿Esto también lo escribo? 85 grados. Muy bien, pueden tomar nota, chicos. Pregunta 1. Y lo que está al lado no se marca. Profesor. Tiene que marcar. Ya, sí, la verdad, me había olvidado. Para poner la respuesta. Marque nomás, ya. Respuesta 85. Profesor, disculpe que me haga la reunión, sino que mi internet se ha ido. Profesor, ¿me puede volver a explicar? No he entendido porque mi internet se ha ido y mi Zoom se ha ido.
Ya, por ejemplo, les había dicho el ángulo X, en este caso, por ejemplo, cuando me refiero al ángulo, voy a poner, como todo está de un solo color, ahí está, miren. Este es el ángulo, ¿sí o no? Lo que está de rojo, ¿cierto? Ese es el ángulo, lo que está de rojo. Y las rectas paralelas son, en este caso, las líneas de color azul. Ya, para hacerlo de esa forma. Ya acá tengo el par de rectas paralelas. Entonces, lo que ustedes tienen que observar primero es qué ángulo, la abertura del ángulo está hacia dónde, hacia este lado, ¿cierto? Ahí está, este ángulo está a la X y va a ser igual a la suma de los ángulos que están orientados hacia el otro lado, que sería 45 y 40. 45 más 40, la respuesta sería 85 y marcamos la alternativa B. Chicos, Yo de esa terminé, manera- profesor. Profesor, si es por. No, Es X. tenemos que sumar, Ya En porque cualquiera. este ángulo está, la abertura de este ángulo está hacia la derecha, pues está abierta hacia la derecha, ¿ya? Y si fueras Pues, a la izquierda. claro, pues si fuese a la izquierda, entonces los otros ángulos deben estar a su derecha. Ya, por ejemplo, si estuviera así, por ejemplo, como dice su compañera Victoria, ¿no? Por ejemplo, si estuviera así, si estuviera de este lado, en el caso del gráfico de color azul, ahí está. Si estuviera de este lado, entonces lo que ustedes tendrían que sumar sería este ángulo que estás observando, tendría que sumar este ángulo con el otro ángulo, que en este caso sería el ángulo que se encuentra en la parte inferior, este ángulo de acá. Tienen que sumar estos dos. ¿Ya? Solamente ustedes tienen que darse cuenta que la abertura de ese ángulo, ¿hacia dónde está? ¿A la derecha o a la izquierda? La Solamente eso. derecha. Claro. Para el caso de color azul, el ángulo está hacia la izquierda, ¿sí o no? Sí. Está a la izquierda. En el caso del problema es a la derecha, ¿no? Ahora es a la izquierda. Solamente eso O nomás. sea, Se suman los dos para la ángulos. derecha es más. No, igual se tiene que sumar. No, el signo Allá no todo cambia. es Igual, suma. igual se tiene que sumar. Sí, todo es suma, ¿ya? No se tiene que restar. Igual se tiene que sumar. Pregunta número ¿Siempre se 2. va a sumar, profesor? Siempre se va a sumar. Sí, siempre Nunca se... se puede restar, nunca se va a restar acá. Profesor, cuando te salgan dos X, tenemos que dividir o multiplicar. Cuando tienen 2X tienen que dividir. Ah, ya, gracias. Muy bien, a ver, vamos a pedir la participación de su compañera Ayala González. ¿Se encuentra Ayala González? Escribimos lo que ha escrito acá, lo de por 45 más 40, Sí, 45 más 85. 40, eso tiene que escribir, ya 45 más 40. No se encuentra Ayala González, ¿no? Ya, listo. Diego Alarcón. Diego Alarcón. No está, ¿no? Ya, listo. Vamos a continuar. Grupo 2. Matías. Matías Eguizábal. ¿Sí se encuentra? Matías, Matías. A ver, Matías, presta atención, ¿ya? El ángulo, por ejemplo, acá ustedes están observando que el ángulo 2X está a la izquierda, ¿cierto? ¿Estamos observando ahí? Ya, ahí tenemos, por ejemplo, el ángulo de color rojo. Ahí está, mira. Vamos a poner ahí, ya está. Para diferenciar. Y las rectas paralelas de color negro. Ya, 2X va a ser igual a... A ver, vamos a preguntar a Benjur. Benjur. ¿A cuánto va a ser igual 2X, Benjur?
Profesor, ¿puede activar el chat para mandarle por ahí? No, tienen que participar así en... Ya. ¿Cuánto sería? A ver, Génesis Palomares, Sí, profesor. pregunta número 2x 2. igual 30 menos 30 50. grados. Más es más, ya 30 no se escribe. grados. ¿Qué digo? Más 50 grados. Más 50 grados, ya muy bien. 2x igual 80 Muy grados. bien, 80 grados. Y ahora vamos a dividir, ¿ya? Sí, x igual 80 dividido en 2. Entre 2, muy bien. 80 grados entre 2. ¿Cuánto es la mitad de 80? X igual 40 grados. Ya, muy bien, Génesis. 40 grados. Es profesor. Ok. 40 grados es la respuesta. Y marcamos nuestra alternativa, ¿ya? La alternativa sería 40 grados. La alternativa A. Listo. Muy bien, a ver, tomen nota, por favor, de la pregunta número 1. Tome nota, profesor. Me falta. X igual 130. Ya, del grupo número 2 también es la alumna Mancilla, Ana Mancilla. A ver, termine por favor para continuar, ¿ya? Profesor, ya terminé. ¿Ya terminaron? Ya terminé, profesor. Ya terminé, profesor. Ya, a ver, terminaron, chicos, ¿no? Ya, a ver, miren. En la pregunta número 3, Ana. A ver, te voy a ayudar a completar los ángulos, ya, antes de continuar. Miren. Ustedes están observando que este ángulo mide 130 grados, ¿cierto? Sí. Y el ángulo que se encuentra debajo mide 120 grados. Ahí está, mide 120, mide 130 y 120. Ya, entonces mira, el ángulo X tú no puedes sumar con el 130, porque estos ángulos no se deben de sumar. Lo que tenemos que hacer es completar el ángulo que se encuentra al costado de 130. O sea, me refiero al que está a su adyacente. Este ángulo que está al costado. ¿Está bien? Este ángulo que voy a poner de otro color rojo. Yo les pregunto, si tengo 130, ¿cuánto me falta para 180? 50 grados. 50 grados. 50 grados. ¿Está bien? Entonces, este ángulo de color rojo mide 50 grados porque 50 más 130 mide 180. ¿Se entiende hasta ahí, chicos? ¿Me avisan, por Profesor, yo favor? tengo una Sí, profesor. yo las tengo Yo no, el ángulo. ¿qué digo yo no, profesor? Ya, Así que no ustedes, entiendo, está bien. ustedes tienen que Profesor, no completar. entiendo. No entiendo. Ya, a ver, voy a volver a explicar. Si no entienden. Voy a volver a explicar, miren. Profesor, no entiendo. Voy a volver a explicar si no entienden. ¿Por quería 50? Voy a volver a explicar si no me entendió. Miren por acá. Si yo... Miren el gráfico que estoy realizando abajo, ¿ya? Si este ángulo que estoy dibujando, este angulito de acá, ¿ya? Mide, este angulito que está aquí, mide 130 grados, ¿ya? Mide 130. Entonces,
el ángulo que se encuentra a su adyacente se le dice, debe de medir 50 grados. Ah, ¿por qué debe de medir 50 grados? Ahorita le voy a decir por qué tiene que medir 50 grados. Este ángulo de color rojo debe de medir 50 porque los ángulos son suplementarios. ¿Ya? Son suplementarios. Y ustedes deben recordar en geometría que toda esta medida en un ángulo llano, ¿cuánto tiene que medir? 180. 180, profesor. 180 grados. No se olviden eso. Cuando yo tengo, y justamente, mira, esta recta paralela, si ustedes observan, por ejemplo, en la figura, esta recta paralela, la recta L1, esta recta, con esta longitud de este ángulo, con uno de los lados del ángulo, porque en sí es son sus lados, con este lado de color rojo, si estás observando, mira, ahí está. Voy a señalarte con esta flechita, mira. Esta recta L1, con este ángulo de rojo, forman un ángulo de 130, ¿sí o no? 130. Si tengo 130, ¿cuánto me falta para 180? Tiene que ser 50. ¿Por qué tiene que ser 50? Porque la suma de los dos ángulos de esto, la suma de estos dos ángulos, que voy a poner con este lapicito, ahí está. Estos dos ángulos que estoy encerrando con el lápiz, ahí está, deben medir ¿cuánto? 180. 180. De repente ustedes no le entienden cómo está de cabeza, la figura está de cabeza, ¿cierto o no? Sí. 180, ¿ya? Tiene que medir 180. Ahora, si este ángulo La mide respuesta sale 120, ¿cuánto me faltaría para que sea 180? 60 grados. 60 grados. 60 grados. Es más, 60 grados. más que el anterior. Claro, es más que el anterior, muy bien. Tiene que medir 60 grados. ¿Y por qué tiene que medir 60 grados? Porque 60 grados más 120, aquí está otra vez, ¿no? 60, está viendo la marca que estoy haciendo con el lápiz, ¿no? 60 más 120 debe ser ¿cuánto? 180. ¿Suman o no suman 180? Sí. Sí, suman. Sí. Así ustedes deben de recordar, ¿ya? Suma 180. Ahora, la pregunta para su compañera Ana. Como ya calculé el ángulo de color rojo, ya, el ángulo de color rojo viene a ser, ¿qué viene a ser 50 de 130? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Qué me dicen? A ver. ¿Viene a ser su suplementario, sí o no? 110. Claro, el suplemento, ya. Entonces, a ver, Ana Mancilla, voy a sumar entonces ahora los ángulos de color rojo, ¿ya? No los ángulos de color azul. 50 grados más 60 grados. ¿Cuál es la respuesta? Profesor, entonces ahí le pones 60 porque... 110, profesor. Muy bien, 110, profesor. Profesor, para que... 110, profesor. Ya, Profesor, muy bien. Dime, Benjor, dime. le pones 60 porque... Para que a 120 le falte... Lo que le 60 falta para 180, así es. Lo que me falta para 180, ¿ya? 180 es de geometría, ¿no, profesor? Así es. Porque son suplementarios, ¿ya? Solamente se suma los ángulos de color rojo, no los de color azul, ¿ya? Listo. Por lo tanto, la respuesta es 110. Muy bien, Ana. 110 grados. Listo. Esa es la respuesta. Pero ahí no Clave, sale ¿no? 100 grados. No Es hay clave, ¿no? respuesta. Ya, le agregan el número 1 adelante, ¿ya? Me faltó agregar el 1. Ya, profesor. La respuesta sería la alternativa A. Si hay clave, chicos, falta agregar el 1. Ya, listo. O sea, profesora, a todos le faltaba agregar ese el 1. Ah, sí, pues. A mí nomás, solamente al primero nomás, ¿ya? Al primero. Ok.
profesor. ¿Terminaron? Acabé. Profesor, la número 3 es 110. 110. Sí, 110. Muy bien, chicos, ahí vayan tomando nota para continuar con la pregunta número 3. Yo tomé nota, profesor. Yo tomé nota, profesor. Profesor, yo tomé nota. Ya tomaron nota, ¿no? Chicos, participen, por favor. Algunos no quieren, No. tienen un poquito de vergüenza, ¿ya? No tienen por qué tener vergüenza. Participen. Cuando ustedes más participan, van a Profesor, aprender que yo más. en la actividad yo resolví la actividad de extensión, yo resolví 3. O sea, porque los otros se me han enseñado. Profesor. Ya. Un ratito, estoy tomando foto de la asistencia, ¿ya? Un Profesor, segundito, ¿lo ahorita aumentamos los continuamos. 50 con los 60? Sí, le tenemos que sumar esos dos ángulos. Solamente se suman los ángulos de color rojo, nada más. Bien, a ver, vamos a continuar con la pregunta número 4. Vamos a hacer lo mismo, ¿ya? Miren. Tenemos un ángulo de 150 grados. ¿Estás observando? Ya. Estos ángulos de 150 grados. Estos ángulos miden 150. Ahora, voy a calcular esos ángulos que me faltan. A ver, si tengo 150, ¿cuánto me falta para 180? Les pregunto. 30 grados. Muy bien, me faltaría 30 grados, ¿cierto? Es similar que la pregunta número 3. Sí. Este ángulo de rojo Le faltan 30 grados. falta 30 Profesor, grados. ¿y por qué en la 3 no lo suman el 130? Ah, no se está sumando porque este ángulo, si ustedes observan en la figura, este ángulo está formado, ahorita les explico, le voy a responder su pregunta, ¿ya? ¿Por qué no se suma? Porque este ángulo de 130 es el ángulo que se forma la recta con un lado del ángulo, ¿cierto? ¿Ya? Pero yo les pregunto, ¿cuál de los dos es mayor? 130. 130, ya. No te vayas a olvidar lo que te voy a decir, ¿ya? El ángulo X se tiene que sumar con el menor ángulo, no con el mayor. Acuérdate eso, por favor, ¿ya? ¿Con quién se suma? ¿Con el mayor o con el menor ángulo? El menor ángulo. Con el No menor. olvides eso, ya. Se suma con el menor. ¿Quién es el menor? ¿50 o 130? 50 50. grados. Abajo, ¿con quién debo sumar? ¿Con el 50. mayor o con el 60. menor? Con el 60. menor. Con el menor, que es 60, ¿ya? Entonces, no te olvides, cuando quiero calcular X, voy a sumar con el menor, no se suma con el mayor, ¿ya? Esa es ¿Y la por qué, explicación. profesor? ¿Por qué? Porque la propiedad me indica que se tiene que sumar aquí, eso se ve en la figura, el ángulo W, por ejemplo, es el menor ángulo, no es el mayor. Ya, por ejemplo, en este caso, en el lápiz, voy a dibujar con la primera. Por ejemplo, aquí tengo, ahí he dibujado un ángulo, miren, estás observando, ¿cierto? Ya. Ese ángulo que he marcado de azul es mayor que W. Por eso no lo voy a sumar con el W, se suma con el menor. Ya, siempre se suma con el menor, no con el mayor, ¿ya? ¿Siempre, profesor? Sí, siempre va a ser así, siempre. Ya, ahora vamos a continuar con la pregunta número 4. Ahí vamos a seguir completando, ¿ya, chicos? A ir completando. En la pregunta número 4, tengo un ángulo que mide 130. 50 grados. Ahora, me faltaría muy bien. 50 grados. El ángulo, aparte de eso, que el ángulo debe estar 50 dentro de las paralelas, ¿cierto? No te olvides que el ángulo debe estar, el 130 está afuera siempre. Profesor, 50 grados. 50 tiene que ser, muy bien. A ver, pregunta para su compañero Ramírez. ¿Se encuentra Ramírez? Presente. Ya, ¿cuál es la respuesta, Ramírez?
Christopher Ramírez. X igual a 30 más 50. Muy bien, claro. X igual la suma de los ángulos menores. 30 más 50. X igual 30 más 50 grados. ¿La respuesta cuánto es? 80. Ya, muy bien. 80. Bueno, ahí sí no hay clave, ¿no? Está fácil, profesor. Está fácil, ¿no? Pero no hay clave, no Ya, hay ahí respuesta. ahí corrijan a ella. Ahí pónganle 80, ¿ya? Ay, profesor. Listo, 80 grados es la Profesor, no hay respuesta. respuesta. Ahí pone ahí, al 3 pone 8. 80. Ya, chicos, así nomás es, solamente completamos, ¿no? Hallamos el suplemento y una vez que calculamos el suplemento, ya lo demás ya es más fácil, ya. Profesor, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Calcular el suplemento, ¿no? Claro, el suplemento. Ah, ya, Así ya, es. sí está fácil. Ya. No está- Es igualito al otro, pero que lo más es desde adentro. Claro, no se olviden que les he No, dicho que profesor. van a sumar con el menor ángulo, no se suma con el mayor, no se me vayan a confundir en su examen. No se olviden, vean el video y le dan su like, ¿no? Todavía, profesor. ¿Todavía no han terminado? Profesor. Primera hoja. Ya terminé, profesor. ¿Ya terminaron? Sí, ¿no? Muy bien, a ver, vamos a preguntar al grupo 3, ¿ya? Vidal, Baltasar. Sí, profesor. Vidal, Baltasar. Pregunta número 5. Ya. Ya, este problema va a ser diferente. Yo le voy a ayudar a plantear, ¿ya? Para que se resuelva, ¿ya? Mira por aquí. Profesor, quería decirle que si el refuerzo lo podemos hacer cuando terminamos la clase de Ya, inglés. miren por acá un ratito, ¿ya? Mira, a ver, Vidal, un ratito. Te voy a ayudar a plantear el problema para que calculen, ¿ya? Por ejemplo, mira. ¿Estás viendo, Vidal, esta marca de ángulo que he hecho con el lápiz de color azul? Sí. Ya. Ese ángulo que estás observando de color azul, vamos a llamarle un ángulo alfa, ¿ya? No le vamos a poner X porque aquí hay X, ¿no? Por eso no le vamos a poner X, ¿está bien? Ya, vamos a poner un ángulo alfa por ahí. Ya. Ese ángulo alfa que vamos a colocar en ese ángulo, en esa marca de ángulo de color azul, Ya. lo vamos a calcular de esta forma, mira. Como se les ha explicado hace un momento. Como la suma de quién? De estos ángulos que estás observando. Ya. 20 grados, ¿cierto? Más 30 grados. No sé si estás fijándote ahí. 50 grados. Claro, 30 muy más. bien. Sería 20 más 30, ¿cierto? Ya, vamos a sumar estos dos ángulos. Ya, entonces, ese ángulo alfa, ¿cuánto mide? ¿Cuánto mide? Igual el ángulo alfa? 50. 50, muy bien. Ya, hasta ahí solamente hemos resuelto una parte del problema. 50 grados. ¿Bien? Ya está. Ahora, después de haber sumado, vamos a realizar otra suma todavía. Son dos sumas aquí. Ya. Ahora, ¿cómo vamos a sumar? ¿Tú te acuerdas, por ejemplo, en la clase de ángulos que estudiamos? Que No. voy a hacer con este lapicito por aquí. El ángulo está así, mira, voy a dibujar aquí aparte, ¿ya? Ya. Para no estar haciendo en la misma figura. Profesor, yo sí entendí. Miren por acá, voy a dibujar otra vez, ¿ya? Esta figura.
El ángulo alfa se encuentra aquí, ¿cierto? Ahí se encuentra el ángulo alfa, ¿cierto? Sí. Ya, ahí está el ángulo alfa, ya está. Y el otro ángulo se encuentra, se encuentra esta parte, ¿cierto? Ahí se encuentra el otro ángulo, ¿cierto? ¿Estás viendo ahí? Sí. Ya, ahora les pregunto a todos. ¿Ustedes se acuerdan que este ángulo es... Este ángulo que están observando ustedes, ¿cuánto mide? ¿Alguien recuerda? Levanten su manito a ver cuánto mide ese ángulo. 180, profesor. No, 180. no. 90, Cuando 90. es la vuelta completa, miren el lápiz. 90 Cuando la grados. vuelta es completa. 360, ¿cierto? Miren el lápiz, está girando toda una vuelta, ¿sí o no? Sí. 360 es, ¿ya? Ya, no se olviden, 360. Ahora, va a sumar, ¿ya? Va a sumar usted. 2x más 10 grados, más el ángulo alfa. ¿Cuánto es el ángulo alfa, Cris? 180. 180, No, profesor. 50. Ayer. Está sumando el ángulo alfa, pero este ángulo que está aquí. Este ángulo es de 10 grados, ¿sí o no? Más 50 igual a 360. Porque es una vuelta completa. Y a ver, ¿cuánto sería la suma? A ver, suma, a ver, ya le iré a plantear. Eso no va a faltar. Profesor, ¿eso es lo que Ya. dijo? Sí, 2x más ¿cuánto sería? A ver, suma. 2x más 60. 60. Muy bien. Igual 360. Bajo 2x Ya, muy bien. 2x. igual 2x igual a... 360 menos 60. Muy bien, 360 menos 60. ¿Ya? Sería 2x igual a 300. ¿Ya? ¿Cuánto es la mitad de 300? O sea, 250, 250. 150. Ya, muy bien, Cris. 150, claro. El valor de x es 150. Porque mira, 15 más 15 es 30. Claro, muy bien. 15 más 15 es 30. Disculpe, ¿por qué 360? ¿Dónde sacó el número Profesor, 360? ¿por qué 360? Disculpe. ¿Dónde lo sacó? Sí, eso Ya, está un bien. ratito. Ahorita les explico por qué 360, ¿ya? Un ratito. Voy a volver acá a dibujar la figura, ¿ya? Un ratito, ¿ya? Miren, ¿por qué 360? Les había dicho a ustedes hace un momento que este ángulo de aquí, mide 50. Ya les enseñé cómo calcular, ¿no? 50 grados mide. Sí, profesor, esa cosita sí Por sé eso. cómo es. Voy Esa a- sí sé cómo es, pero... Voy a explicarles por qué 360. Miren, chicos, miren. Este ángulo mide 50 grados, ¿está bien? Este ángulo mide 50. Tú debes recordar, por ejemplo, en la clasificación de los ángulos, debes recordar lo siguiente, miren. Cuando tú quieras calcular la vuelta completa, toda la vuelta completa, por eso lo estoy marcando con el lápiz, toda la vuelta, no solamente una parte, es todo. Toda la vuelta completa mide 360 grados. ¿Ya? Ya. Supongamos que este ángulo no fuera 2x más 10, ya. Supongamos que midiera x nomás, la vamos a poner x, ¿ya? Supongamos que ese ángulo mida x. Entonces, ¿tú qué vas a hacer? X más 50 es igual a 360 grados. ¿Por qué 360? Porque es una vuelta completa, chicos, ¿ya? Ustedes están viendo que cuando dibujo con el lápiz, empiezo de aquí, miren el recorrido del lápiz, ¿ya? Y doy una vuelta completa, ¿estás viendo? ¿Se entiende hasta ahí?
que estoy dando una vuelta completa? ¿Me avisan, chicos? ¿Se entiende esa parte? Sí, profesor. Claro. Ustedes están observando con el lápiz. Aquí, mira, otra vez ya. Profesor, siempre va a ser Estoy así. dando una vuelta completa. Mira el lapicito, mira, mira. Ahí está, ¿ves? He dado una vuelta completa. Entonces, cuando la vuelta es completa, chicos, la medida es 360. Ya no va a ser 180. 180 va a ser cuando es media vuelta, nada más. ¿Ya? Es 360. Muy bien, chicos. Ahora sí pueden tomar nota, por favor. La respuesta es, ¿cuál es la clave? 150. La A. La alternativa A de avión. 150. 150 grados. Listo, muy bien. Después de la final, ¿qué sigue? Ya, No, yo muy no bien. entendí nada. Pero sí he explicado 2 veces. O 3 veces, creo. Profesor, ¿y yo dónde sacó el 60? Porque hay... 10 más Ah, es la 50. suma de los... Solo número 6. ¿Pero de dónde? Ah, ya, porque mira, este 10, escúchame, este ángulo de 10 grados, Sí, lo supo con el este ángulo de 10 es este ángulo que está aquí, mira. Es este ángulo que está aquí. ¿Ya? Ese es este ángulo. Y ahora, y el ángulo de 50, este ángulo de 50 grados, es la suma de 20 más 30. Lo que su compañera ha calculado. 30 grados más 20 grados. Es la suma de los dos. ¿Está bien? Por eso he obtenido 50. Y 50 más 10 es 60. Profesor, ¿Entendió? ahora sí entendí. ¿Ahora sí entendió? Sí. Claro. Listo. Muy bien. Voy a resolver la pregunta número 6 de modo como para explicarles otra vez lo del ángulo de una vuelta, ¿ya? Si ustedes se dan cuenta, el problema es el mismo, solamente que está cambiando los datos, ¿cierto? Se dan cuenta que es el mismo formato del problema, solamente que varían algunas cosas. ¿Terminaron de copiar, chicos, para continuar? Sí, profesor. Sí, profesor. Ya, miren. Por ejemplo, este angulito que está de color rojo, de aquí, ya les he dicho que siempre se suma con el menor ángulo, como les he explicado hace un momento. Y este ángulo de color rojo, aquí. Estos dos de acá. Ya, ahí está, ahí tenemos los dos, ¿ya? Ahora, el ángulo alfa, vamos a colocar aquí este ángulo. Ese es el ángulo que vamos a calcular. ¿Ya? Primero vamos a calcular ese ángulo. Este ángulo se va a calcular sumando los ángulos de color rojo, ¿cierto? Ya, sumando, ¿qué ángulos voy a sumar? Les pregunto, chicos, a ver. ¿Qué ángulos voy a sumar? 40 más 50. 40 más 50. 40 más 50. Así es, 40 suma más sale 50. 90. Muy Profesor bien. puso 40 más 40. Dime. Profesor puso 40 más 40. Ah, perdón, sí. 40 más 50. 40 más 50. Más Sí, 50. puse 40 más 40. 40 más 50. Ya, la Sale suma 90. es 90 grados. 90 grados. Ya, la 90 suma es grados. 90 grados. Muy bien, 90. Ya calculamos alfa. Ya, nosotros sabemos ahora que el ángulo alfa mide 90 grados. Ya calculamos alfa. Ahora, ustedes observan otra vez con el lapicito que todo este ángulo, toda la vuelta debe ser, ¿cuánto?
360. 360 grados. 360 grados. 360 grados. Entonces vamos a sumar así. 2x más 10 más 90, ¿cierto? Más 90 Más 90. igual a 360. 360. ¿Está bien? 2x más 100, ¿cierto? Sí, 100 Sí, grados, profesor. Igual a 360 grados. 60. Se resta, profesor. Ahora se resta, muy bien, se resta. 2x igual 360 grados 160 grados menos 10 grados. 10 grados. 100. Igual Y esa resta 200 es igual a 260. 260 grados. Ya, ¿cuánto es la mitad? La mitad es 130, profesor. 130. 130. Ya, esa es la respuesta, chicos. Ya, qué bueno que se haya 130 entendido. Muy bien. grados. 130 grados es la respuesta, ¿ya? Entonces, como ustedes se dan cuenta, solamente completamos el ángulo alfa, calculamos y lo sumamos y lo volamos a 360, ¿ya? Así nada más. La 5, profesor. ¿Ya? Listo, chicos. Ya sabes que el ángulo de 10 grados es el ángulo agudo. ¿Ya? Listo. ¿Hay alguna pregunta hasta aquí? ¿Entendió ahora sí? Sí, profesor. ¿Está fácil o difícil? Está fácil. Más o menos. Más o menos, ¿no? Primero completamos. Lo que se hace primero es, como digo, completamos y lo igualamos a 360, nada más. Profesor, la 7. Ya, pregunta número 7. ¿Terminaron, chicos? ¿Me avisan, por favor? No, profesor, todavía no. Sí, profesor. Sí, profesor. Ya terminé, profesor. Todo terminado, profesor. Muy bien, ahora vamos a utilizar la otra propiedad que es la del serrucho. Se le conoce con ese nombre, ¿ya? Propiedad del serrucho. Vamos aquí a señalar los ángulos que están aquí para este lado. Sería el 60 y el ángulo X, ¿cierto? Ya. Y hacia el otro lado, ¿qué ángulos son? El ángulo que mide 20, el ángulo que mide 50 y el ángulo que mide 30, ¿cierto? Ya está. Ahora me dictas a ver, ¿qué ángulos voy a sumar? 60 más X, ¿ya? 60 grados más X va a ser igual 20 grados 20 grados. más 50 grados y más 30 grados, ¿ya? Eso sería. Muy bien, vamos a pedir la participación de su compañera Rosa Sáenz Chiara. ¿Se encuentra Rosa Sáenz Chiara? Ella se no encuentra? estudia acá, profesor. Ya, Rojas Arteaga. Rojas Arteaga. Rojas Arteaga mía. Muy bien, parece que se han salido, no sé. Ya, a ver, los chicos a ver del grupo 1, ¿ya? A ver, Jade, 60 más X, ¿a qué es igual? Mis profesor, perdón. Sume los tres A ángulos, ver. ¿a cuánto es igual?
50 más 50 más 20 30 más más 30, ¿no? Profesor. Ahorita le pregunto, ya no sé, ya no sé. Sería Ya le 50 pregunté más ya. 20 más 30, ¿no, profesor? Sería 100 grados, ¿ya? 100 100 grados. grados. 100 grados. Ahora va a restar. Ujú. Sería X igual X igual 60 100 es menos 100 grados 100 menos grados menos 60. 60 grados. ¿Ya? ¿Cuál es la respuesta? 100 grados menos 60 40, es 40, igual a profesor. 40. 40, profesor. 40. A ver, Ana, que participe. 40 grados, ¿ya? Ujú. Listo. La alternativa sería D de dados, ¿ya? Ahí está. Alternativa Gracias, D. profesor. Ok. Profesor, la número 8. Alternativa D. Ya falta poquito para acabar. Profesor, no se ve la respuesta de la pregunta 7. ¿Ya terminó la pregunta 7? A ver, grupo 2. Lozano, Benjur. Sí, profesor. Todavía no ¿Ya termino. terminaron? No puedo hacer solito. Pregunta número 8. Ya. Ya, primero ponemos 60 grados más X. 60 grados más X, profesor. Ya, a ver, vamos a terminar. Ya, Ruth, por favor, termine ya. 60 grados Más X más X. Muy bien. Un ratito, ya vamos a poner acá la flechita. Un ratito nos igual, queda. 60 igual. grados más X. Y los otros ángulos, igual a 30 grados más 70 grados más 40 grados. 60 grados más X es igual a 30 grados más 70 grados y más 40 grados. Ya. Profesor, ¿dónde está la pregunta? 60 grados más X más igual, X un ratito, igual a Matías. 140. 140, correcto, 140. X igual X igual a 60. X igual a 140 140 menos 60. menos 60, muy bien. ¿Cuánto vale X? A ver, espérate, estoy calculando. Está raro. Espérame, profesor. 80, si yo lo hago en un papelito. 80 grados, ya muy bien. Es que yo me pongo Alternativa, papelito. la E de elefante. Ay, es que, profesor, si a veces me demoro es porque yo me pongo un papelito. Claro. Profesor, no es la respuesta. ¿Qué dice? A ver, X no me he fijado porque no he visto arriba. Ah, dice complemento, ¿no? Ya. Sí, ¿Cuál es la complemento respuesta? de X. La respuesta sale 10 grados. Ah, Ya. sí, profesor, complemento de 60. El complemento de 80 es 90 menos 80. Ujú. 90 menos 80 igual a... No, no había visto porque lo tenía en la Sí, pantalla. yo tampoco lo había visto, profesor. Es 10 grados, son 10 grados. Profesor, son 11 y 10. Sí, terminamos en la pregunta 9, ¿ya? Ya que- Aún no, profesor, todavía no termino de copiar la 8. Ya voy a cerrar el Zoom, chicos, ¿ah? Ya voy a cerrar. Profesor, ya yo terminé de copiar. Pero igual voy a subir el video, ¿ya? Ok, profesor, chao. Ya, a ver, miren por acá. Tenemos X. Tenemos X más X más X, ¿ya? ¿Igual a cuánto? Igual a ¿Cuánto 3X. Igual a, no, la suma, pues, 30 más 30. Ah, 30 ya. más 30.
30 más Ya, 30 es 3x igual a ¿cuánto? 30 más 30, 60 Igual a grados. 60. 60 grados. Ya, ¿cuánto vale x? Ya no puede ser gato. 20, ¿cierto? 20. Igual a 20. Ya, x igual a 20 grados. No, pues sí, deja de la J que sigue. Ya, L, con lila, yo te voy a dictar. Lila. 20 grados. 20 grados. No puede ser 30 grados, porque si es 30 serían 90 Ya grados. terminé, profesor. Ya con M. 20 grados. ¿Ya, chicos? A ver, la pregunta número 10 vamos a resolver en la tarde, chicos. No se preocupen, ¿ya? Vamos a ver. Ok, profesor. Ya, cuídense mucho, chicos. Nos vemos en la tarde. ¿Ya? Cuídense. 7. Las 7, profesor. Hasta las 7, chicos. Me están llamando. Tengo clase. No se demoren. Ya, profesor. Profesor, ya terminé. Los que han terminado pueden salir de la reunión, chicos. Chicos, un minuto. Ya, tengo clase. Ya. Voy a subir el video. Ahí lo terminen, chicos. Nos vemos. Cuídense mucho. Hasta más tarde, ¿ya?